Noah Ashby va a una fiesta de Halloween en 2014 y por obra del destino conoce a la bella Avery Martin. Casi desde el primer momento los dos parecen compaginar perfectamente. Por horas mantienen una charla amena, ella le cuenta muchos detalles de su vida y ambos abandonan la fiesta para ir a un bar en el que Noah trabaja como pianista. Allí cantan la canción favorita de Avery, quien al ver una cabina de fotos lo convence de capturar el momento. Aunque Avery ha sido muy amable con su nuevo amigo, él ha malinterpretado las cosas y al final de la noche Noah intenta besarla, pero en lugar de corresponderle ella le da un abrazo, dejándole claro que lo ve solo como a un amigo. Al día siguiente de haber estado con Noah, Avery conoce a su prometido Ethan, de quien se enamora perdidamente. 3 años después, Noah presencia el discurso que Avery da en una fiesta de compromiso y se angustia por no haber podido conquistarla, así que sintiéndose un completo perdedor se embriaga en la fiesta y hace un show. Ella se preocupa y va por él al baño, donde también entra Ethan. Para calmar la situación le pide a Carrie, su mejor amiga, que lleve a Noah a su casa, y en el camino él confiesa que está completamente enamorado de Avery desde que la conoció. A pesar de su estado de embriaguez, hace que Carrie lo lleve al bar y allí se encuentra con su amigo Max. Luego de que Carrie se marcha, Max deja a Noah en la cabina de fotos mientras busca un taxi. Nostálgico y recordando que la usó 3 años atrás con Avery, Noah introduce una moneda mientras desea desde lo más profundo de su corazón poder volver al pasado y tener nuevamente la oportunidad de conquistarla. Para su sorpresa, se despierta en su cama confundido por lo ocurrido mientras estaba pasado de tragos y se sorprende cuando sale a la calle y ve a muchos niños disfrazados. Mientras compra una bebida en la tienda, se percata de un periódico que tiene la fecha del 31 de octubre del 2014 y el tendero se lo confirma. Noah supone que la cabina de fotos lo trajo al día en que se conocieron y corre a buscar a su amigo Max, pero mientras trata de explicar el extraño evento ocurrido, ve el vehículo de Carrie estacionado en el parque, así que baja corriendo para contarle que ha viajado en el tiempo, pero como todavía no se conocían, ella lo toma por un loco obsesionado. A pesar de eso, Noah salta feliz por esta nueva oportunidad y comienza a prepararse para la fiesta, pero esta vez decide usar un disfraz más elegante. Este asiste al baile decidido a cambiar los eventos de ese día para asegurarse de que él y Avery terminen juntos. Noah usa su conocimiento preexistente de Avery a su favor en su primer intento de conquistarla y pasa la noche entera diciendo las cosas antes de que ella pueda contarlas, situación que la deja confundida y algo sorprendida, aunque todo resulta bien. Cuando finalmente están en la casa de la chica, él se arriesga a robarle un beso, pero en ese momento Carrie llega y la alerta de que es el mismo loco que la molestaba en el parque, así que ambas comienzan una discusión con él que escala a cosas mayores. Debido a esto, regresa una nueva versión de 2017, donde nuevamente Ethan y Avery están comprometidos, pero Noah no es su amigo, debido a que las cosas terminaron mal en su intento por conquistarla en el 2014, así que al verlo otra vez ella se alarma creyendo que todavía la persigue y su novio la defiende. Desesperado por corregir el tremendo desastre, Noah vuelve a la cabina de fotos y regresa nuevamente al pasado, pero esta vez en su segundo intento sigue el consejo de su amigo Max de ser un macho alfa orgulloso. Después de pasar la noche charlando, finalmente su plan resulta y termina acostándose con la chica de sus sueños. Entonces viaja en el tiempo a una nueva realidad en 2017 y al despertarse celebra cuando la ve a su lado, pero en los años pasados sin saberlo ha desarrollado una personalidad egocéntrica y ahora su relación con Avery es solamente corporal. A pesar de los esfuerzos de Noah por cambiar el destino, Ethan y Avery también son amigos en esta línea de tiempo y todavía se sienten atraídos el uno por el otro. Entonces Noah entiende que una vez más ha hecho todo mal. Mientras que Avery se marcha con Ethan, Noah va a un café donde tiene una conversación con Carrie. Ella lo escucha atenta y le da a entender que Avery se siente atraída por hombres amables y confiables. Convencido de que ahora sí hará las cosas bien para ser el hombre que Avery sueña, Noah va a la cabina y viaja una vez más al 2014. Consigue un trabajo en la empresa donde trabaja Max y en un tercer intento se presenta ante Avery de una manera más madura. Después de que le hace una dedicatoria en el bar, todo resulta ir con buen pie. Al regresar a 2017 se despierta en una lujosa casa, aunque ahora está panzón él y Avery parece llevar una vida de ricos y finalmente están comprometidos. Carrie es su huésped y él se alegra al ver el automóvil último modelo que conduce. Cuando llega a la empresa le dan una bienvenida sorpresa por su ascenso a vicepresidente, aunque no sabe cómo habla en chino y conoce el nombre de todos, pero su amistad con Max se ha deteriorado porque lo traicionó y le quitó el puesto de vicepresidente por el que Max estaba trabajando. Además de eso, todo indica que sus compromisos laborales le impiden pasar tiempo con Avery. Al final del día llega a su fiesta de compromiso y trata de tocar el piano, pero ha olvidado cómo hacerlo y se asusta al ver que una vez más Ethan está en la vida de Avery, pero esta vez él quien se embriaga y se angustia porque Avery se casará con otra persona. Para asegurarse de que Ethan no vuelva más, Noah se ofrece a llevarlo a su casa, pero en el camino Ethan confiesa que desea la vida de Noah y que le ha contado a Avery sobre sus sentimientos, algo que ella ha parecido corresponder, pues al parecer va a casarse con Noah por el estilo de vida que llevan, pero en realidad está enamorada de Ethan. Esto decepciona
decepciona a Noah, quien después de una profunda conversación reflexiva con Carrie reconoce que Avery no lo ama y que ella está destinada a estar con Ethan. En su viaje de regreso a 2014 por cuarta vez, Noah organiza un encuentro entre Ethan y Avery en la fiesta de Halloween. Mientras él pasa la noche con Carrie, descubre que tiene más cosas en común con ella que con Avery, pues después de haber compartido con Carrie durante sus diferentes viajes en el tiempo, él está destinado a estar con ella. Nuevamente vuelve a la cabina de fotos, pero esta vez con Ethan, Avery y Carrie. Sus acciones restauran el compromiso de la pareja y su amistad con Max, quien ahora es rico, pero Noah se entera de que no ganó el amor de Carrie y ella volvió a salir con su exnovio Phil. Al escuchar que su amigo se lamenta, Max le dice que el destino es una dama caprichosa. Mientras más quieres conocerlo, más te confunde y por eso debe dejar que las cosas ocurran de manera natural. Él va a casa de Carrie y la besa, pero ella está con su novio. Noah finalmente se da cuenta de que primero necesitaba hacerse amigo de Avery para poder conocer a Carrie e intenta regresar al pasado, pero la cabina de fotos ya no está en el bar, así que da todo por perdido. Pero en ese momento llega Avery y mientras hablan le deja saber que cuando iban a desechar la vieja cabina ella la compró para dársela a él ya que le gustaba mucho. Sabiendo esto, Noah viaja una última vez para encontrarse con Avery de la forma en que lo hizo la primera vez, pero en esta ocasión acepta ser su amigo, pues él nunca debió cambiar su destino. Con el presente completamente restaurado, Noah inicia una conversación con Carrie en la fiesta de compromiso de sus amigos y después de un tiempo dan inicio a su propia relación, la cual se evidencia al final con una serie de fotos. Si has llegado hasta aquí, déjame darte las gracias por ver el video completo. Mi nombre es Víctor Cantillo, esto es Te lo resumo y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que si quieres apoyar mi contenido te invito a suscribirte al canal, también puedes darle a la campanita y activarla, de esa manera no te perderás ningún video.